¿De dónde salieron las 12 tribus de Israel? Venían de 4 madres diferentes, que las podemos distinguir por colores. Lea, la primera esposa de Jacob, le dio 4 hijos seguidos. Primero Rubén, segundo Simeón, después Leví y el cuarto hijo Judá. Bilhá, sirvienta de Raquel, tuvo 2 hijos, Dan y después a Neftalí. Zilpá, sirvienta de Lea, le dio a Jacob otros 2 hijos, Gad y después a Aser. Después Lea volvió a dar a luz y tuvo a Isacar y a Zabulón. Raquel por fin se queda embarazada y tiene a José, quien forma 2 tribus, después veremos por qué, Manasés y Efraín. Después Raquel tiene a Benjamín, el último hijo que tiene Jacob. Así que a modo de resumen tenemos cómo se formaron las 12 tribus de Israel. El primero de todos los hijos es Rubén. Poco después de nacer Benjamín, Rubén comete incesto con una de las concubinas de su padre, Bilhá, que también era la madre de sus medio hermanos, Dan y Neftalí. Esto le hace perder su derecho a primogénito. Rubén es quien convence a sus 9 hermanos para que arrojen a José en una cisterna seca en vez de darle muerte, con la idea de volver y liberarlo a escondidas. Sabemos que Rubén tendría unos 24 años cuando venden a José, pero él no participó de ese complot. Profecías de su padre Jacob. Antes de morir, Jacob bendijo a cada uno de sus 12 hijos. Hay que tener en cuenta que en esa bendición no hablaba solamente de sus hijos, sino que predijo el comportamiento de sus futuras tribus. A Rubén le dijo: no sobresaldrás. ¿Cómo se cumplió esta profecía? Pues podemos empezar a ver el cumplimiento con los censos. En el primero se puede ver cómo Rubén era una de las tribus menores, pasando desapercibida en el puesto número 7. Pero en el segundo censo que se hizo, la tribu todavía se hizo más pequeña, pasando al puesto número 9. ¿Qué sabemos de esta tribu? De Rubén no salieron ni jueces, ni reyes, ni profetas. No hay nadie que destacara que fuera de esta tribu. Sabemos que la tribu de Rubén no apoyó a Barak y a Débora en su batalla contra Sísara, porque ellos mismos lo dicen en una de sus canciones, pero sí que apoyaron a Saúl. Y esto es todo lo que podemos destacar de la tribu de Rubén. Después Lea tuvo a Simeón y a Leví. Lo que sabemos de ellos es que se entregaron a la cólera y, de manera arbitraria, contra toda razón y sin el conocimiento o autorización de su padre, vengaron con saña la honra de Dina, su hermana. No solo mataron al que violó a su hermana, mataron a su padre y a todo el pueblo también. No se dice si Simeón, como segundo hijo de Jacob, era o no el cabecilla en el complot contra la vida de José, porque Rubén ya había perdido su derecho a primogénito y como segundo hijo le podría corresponder ese derecho a él. No sabemos qué papel tuvo Simeón, pero llama la atención que años más tarde, cuando José puso a prueba a sus hermanos, seleccionó a Simeón para que lo ataran y pusieran en prisión hasta que trajeran a Benjamín, a Egipto. Este dato nos puede dar una idea. Jacob les dijo a Simeón y Leví: los esparciré en Israel. Esto se cumple cuando a ninguna de las 2 tribus se le da una porción de tierra entera e independiente, sino ciudades incluidas dentro del territorio. En el caso de Simeón, sus ciudades están dentro de la tierra de Judá, y en el caso de Leví, tienen 48 ciudades esparcidas sobre todo Israel. Llama la atención cómo en el segundo censo aparece un 62% menos de población en la tribu de Simeón. Es decir, de ser el segundo hijo de Jacob, pasa a ser la última tribu en población. Al igual que Rubén, Simeón fue una tribu que no se le conoce por nada en especial. Después Lea tuvo a Judá, el cuarto hijo. Judá, que en aquel entonces tenía unos 20 años, convenció a los demás de que sería mejor vender a José a los mercaderes en lugar de matarlo. Judá recibe de su padre varias profecías. Por ejemplo, dijo: Judá es un cachorro de león. Esto se cumple cuando David, el joven pastor, mata a Goliat, el filisteo. El cetro no se apartará de Judá hasta que venga Silo. Sabemos que Silo en este caso se está refiriendo a Jesucristo, que desciende de reyes. Otra profecía sobre Judá fue: él atará su burro a una vid selecta. Esto se cumple con Jesucristo también. Él entró en Jerusalén montado en un burrito, presentándose así como su rey. Judá, al igual que las otras tribus,
cayó con frecuencia en la idolatría. Por lo tanto, Jehová permitió que los filisteos se hicieran amos de su territorio. Como prueba del control que estos ejercían al principio de la judicatura de Sansón, sirve de ejemplo la ocasión en que 3000 hombres de Judá hasta llegaron a entregar a este juez en manos de los filisteos, para evitar problemas, del temor que les tenían. Sansón, gracias a Jehová, se pudo liberar y mató a 1000 hombres él solo en esta ocasión. En orden de nacimiento pasamos al primer hijo de Bilhá, Dan. Su padre profetizó: Dan, serpiente a la orilla del camino. Esto se cumple cuando por su viaje por el desierto estaba en la posición de retaguardia de Israel, protegiendo de los enemigos. Curiosamente, cuando se repartió la tierra prometida, recibieron uno de los territorios más pequeños a pesar de ser la segunda tribu en población. Cuando se repartió la tierra prometida, la tribu de Dan no expulsó a las naciones paganas que vivían en aquel territorio, tal como Jehová le había mandado. La tribu de Dan sufrió severas consecuencias por esta desobediencia. Aparentemente fueron los primeros en apostatar y caer en la idolatría. Robaron una imagen tallada a un hombre llamado Miqueas y la adoptaron como su dios. ¿Hasta qué nivel se llegó para que en algunos escritos Dan es lo mismo que decir idolatría? Y algo a destacar es que no se menciona que se arrepintieran en algún momento o que hicieran alguna reforma religiosa, como hicieron otras tribus, como veremos después. Lo que sabemos de esta tribu es que se inhibió totalmente de dar apoyo al juez Barak contra las fuerzas de Sísara. Neftalí, segundo hijo de Bilhá. Neftalí es una cierva esbelta. Esta expresión puede referirse a la rapidez y destreza de esta tribu en la guerra, como parece confirmarlo su historia. La tribu de Neftalí apoyó en las guerras a Barak, a Gedeón y a David. A la tribu se le conocía por tener hombres valientes. Habla con palabras hermosas. La ciudad de Jesucristo era Capernaum, en el territorio de Neftalí. Por eso es razonable pensar que en él se cumple esta profecía. Gad, primer hijo de Zilpá. Gad se defenderá e irá detrás de ellos. La tribu no tenía miedo de estar en la frontera frente a todos sus enemigos. Estas palabras eran como un mandato de atacar con confianza a aquellos que violaran sus fronteras. Aser, segundo hijo de Zilpá. Aser tendrá pan en abundancia. Esto se cumple cuando tienen parte de la tierra más fértil de todo Israel, donde los olivos proporcionarían abundante aceite y tendrían abundancia de ricos alimentos. Volvemos a Lea. Hablamos de su hijo Isacar. Jacob le dijo a Isacar: es un asno de huesos fuertes. La tierra que se le asignó fue buena para la agricultura. Parece que aceptaron de buena gana este duro trabajo. De esta tribu salieron muchos combatientes valerosos. Además, en el tiempo de David, esta tribu dio muchos hombres sabios y valientes. Ahora vamos al último hijo de Lea, Zabulón. Vivirá junto al mar. Aunque el territorio de la tribu de Zabulón no lindaba directamente con el mar, estaba situada entre el mar de Galilea y el mar Mediterráneo, lo que facilitaba el comercio. La tribu de Zabulón apoyó en las guerras a Barak, a Gedeón y a David. Recordemos que Rubén, el primer hijo de Jacob, perdió el derecho de primogénito, así que ese derecho lo recibe José, y como primogénito se le da 2 partes de la herencia de Jacob. En otras palabras, Jacob adopta a sus nietos, Manasés y Efraín, y los considera iguales que a sus propios hijos. Por eso José forma 2 tribus. Manasés, nieto de Raquel y primer hijo de José. Manasés será importante, pero su hermano menor llegará a ser más importante. ¿Por qué se ve en el mapa que Manasés tiene 2 trozos de tierra? Primero recibe su parte en el este, lo que vemos a la derecha, y después Moisés intercambió estas tierras en el oeste a cambio de que apoyaran a las otras tribus en seguir conquistando. Ellos accedieron de buena gana. Sabemos que algunos manasitas, entre los que había hombres de extraordinario valor, abandonaron a Saúl para unirse a David. Manasés también cayó en la idolatría, pero es digno de mencionar que durante el reinado de Asá se hicieron notables reformas religiosas y esto impulsó a muchos manasitas a abandonar el reino norteño cuando vieron que Jehová su Dios estaba con Asá. Más tarde, durante el reinado de Ezequías, algunos manasitas estuvieron dispuestos a humillarse y participaron en destruir los objetos idolátricos. Pasamos ahora al segundo hijo de José, Efraín.
Efraín llegará a ser más importante. Sabemos que en sus tierras se enterraron los huesos de José, Josué y Eleazar, hijo de Aarón. Efraín había tenido un comienzo muy favorecido, aunque él era el más joven de los dos hijos de José. Jehová mismo había dicho de Efraín: es mi primogénito. Cuando se dividió el reino durante el reinado de Rehoboam, Efraín llegó a ser la tribu dominante, llegando a representar a todo el reino de las 10 tribus. A pesar de este comienzo favorable, la tribu de Efraín produjo un registro notoriamente malo, por eso Jehová lo rechazó. Efraín llevó la delantera en despreciar el pacto de Leví, al establecer una adoración rival de becerros por todo el reino de las 10 tribus. Última tribu, segundo hijo de Raquel, Benjamín. A Benjamín Jacob le dijo: por la mañana se comerá a su presa, y al atardecer se repartirá el botín. En la mañana de la tribu de Benjamín salió el primer rey de Israel, Saúl, un excelente guerrero, y al atardecer Benjamín proveyó a la reina Ester, que salvó a los israelitas durante el imperio persa, ganando la pelea a sus enemigos. Y hasta aquí hemos analizado todas las profecías de Jacob para las tribus que formarían Israel. Resumiendo, hemos visto que de Judá vendrían los reyes y el Mesías. Dan protegería a sus hermanos como una serpiente en la retaguardia. Neftalí tendría hombres valientes capacitados para la guerra. Gad también tendría hombres valientes que protegerían las fronteras. Aser tendría abundancia de alimento. Isaacar se dedicaría a la agricultura. Zabulón estaría al lado del mar. Y Benjamín salvaría a Israel en varias ocasiones. Cuando miremos el mapa, recordemos que es Jehová quien especifica a Moisés los límites de cada trozo de tierra. Gad, Rubén y Manasés recibieron su territorio de Moisés directamente, porque poseían mucho ganado. El resto de las tribus recibieron su herencia por sorteo, bajo la dirección de Josué y Eleazar. Como dato curioso, en la visión de la Nueva Jerusalén no aparece la tribu de Dan, pero se añade a Leví para completar el número 12. Esto puede deberse a que los danitas fueron los primeros en apostatar, cayendo en la idolatría. A Efraín no se le excluye, pero se le cambia el nombre a José. La razón podría ser que en su historia la tribu tiene un registro notoriamente malo. Así que vemos una vez más que aunque a estas tribus no se les castigó directamente, sus actos tuvieron consecuencias. En la lista de la Nueva Jerusalén se tiene en cuenta lo que demostraron cada una de ellas. De este análisis destacaría que todo lo que Jehová predice se cumple, y por otro lado hemos visto que aunque se cometan injusticias y aparentemente no haya un castigo, Jehová lo ve todo y lo tiene bajo control, y cuando llega el momento pone su justicia en acción.